Hola y bienvenidos a este cortito problema, pero muy interesante, de centro de masas. Dice así: un hombre de masa m camina sobre un tablón de longitud L y masa m sobre 3 que se encuentra apoyado sobre una superficie lisa, es decir, sin rozamiento. Pregunta: ¿qué distancia habrá recorrido el hombre respecto a la superficie de apoyo cuando éste ha recorrido todo el tablón? Muy interesante. Para resolver el problema tenemos que tener en cuenta que al no haber rozamiento, el centro de masa de este sistema formado por el hombre, que lo he convertido ahora en una simple partícula, y el tablón, ese centro de masa permanecerá constante. Puede variar la posición del centro de masa de cada uno de nuestros cuerpos, pero el centro de masa del sistema permanecerá constante. Entonces, para ver dónde se encuentra el centro de masa de este sistema, habrá que medir su posición respecto a un punto de referencia, o respecto a un eje de referencia. En este caso, simplemente nos vamos a tomar un eje horizontal y vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro eje X y este es el origen que hemos tomado como 0. Entonces veamos lo siguiente: el centro de masa del hombre se encuentra justamente aquí en la posición 0 y el centro de masa del tablón, si lo suponemos que tiene una masa uniforme, se encontrará en el punto medio del tablón. Aquí lo tenemos, ubicado a una distancia L sobre 2 respecto a cada extremo del tablón. Suponemos que el espesor del tablón no tiene importancia y, como digo, que la masa se distribuye uniformemente, porque si no, no podemos considerar que el centro de masa se encuentra en este punto. Entonces, vamos a averiguar el centro de masas de este sistema. El del hombre estará ubicado aquí, pero como estoy considerando que es una masa puntual, podría yo bien decir que ese centro de masa está ubicado aquí, ¿vale? La coordenada X del centro de masa de este sistema la podemos averiguar de la siguiente forma. Será la masa de la persona, que es m, por la distancia a ese origen que hemos puesto ahí, que es 0, más la masa del tablón, que es m sobre 3, multiplicado por la distancia al origen de ese centro de masa, que será L dividido entre 2, dividido la suma de las masas. La suma de las masas será m más m partido 3, que nos quedará m por L sobre 6 en el numerador, y en el denominador, si ponemos como un denominador 3, 3m más m son 4m sobre 3. Bien, ¿cómo dividimos dos fracciones? Dejamos la que está en el numerador tal cual está, ml sobre 6, y multiplicamos por el inverso de la fracción que está en el denominador, o sea que nos queda 3 sobre 4 por m. Podemos simplificar m con m, 3, y aquí nos queda 2, o sea que finalmente esto nos dará que la coordenada X del centro de masa estará en L sobre 8. Cuando el hombre se ha desplazado al otro extremo del tablón, evidentemente el tablón, para que el centro de masa del sistema que está aquí permanezca constante, tiene que haber avanzado hacia la izquierda. Entonces, veamos lo siguiente. El centro de masa permanecerá en este punto, vamos a marcarlo en color negro. El centro de masa permanecerá en la misma posición respecto al origen, es decir, que va a valer L sobre 8. Ahora bien, el nuevo centro de masa del tablón estará ubicado a esta distancia, que le podríamos llamar, por ejemplo, R1. Y el centro de masa de la persona estará ubicado a una distancia que será R sub 2. Estamos interesados en calcular R2, porque es lo que realmente ha caminado la persona. ¿De dónde sale la persona? De este punto, del origen, del eje X. ¿Y dónde termina? Aquí. ¿Cuánto caminó? ¿El largo del tablón? No, no caminó largo del tablón, simplemente caminó la distancia
R2. Así que eso es lo que tenemos que averiguar. Pero fijémonos una cosa. Hay una relación entre R2 y R1, que es la siguiente. El centro de masa del tablón siempre estará en la parte media del tablón. Quiere decir que esta distancia que tenemos aquí es L sobre 2. Así es que podemos empezar poniendo que R sub 2 menos R sub 1 es igual a L dividido entre 2. Y ahora nos vamos a plantear nuevamente que el centro de masa, que lo conocemos, esta distancia no ha cambiado. Así que L sobre 8 será el resultado que yo tenga de calcular ahora el centro de masa, pero usando las nuevas posiciones del hombre y del centro de masa del tablón. Entonces, eso nos va a quedar la masa del tablón por la distancia a la cual se encuentra. La masa del tablón es esta, m sobre 3 por la distancia R1, más la masa del hombre que se encuentra a la distancia R2. Todo eso dividido la suma de las masas, que sabemos que esto lo hicimos antes y nos da 4m sobre 3. Vamos a escribirlo. Y esto nos permite simplificar las masas, porque aparecen todos los términos del numerador y aparece en el denominador. Entonces vamos a ver cómo va quedando. Ponemos como un denominador 3 y nos queda 3R2 más R1 dividido 3 y aquí dividido entre 4 tercios. Como el 3 se encuentra en el denominador, podemos simplificarlo. Entonces esto nos va a quedar. Nos interesa calcular R2, que es lo que ha caminado el hombre. Por lo tanto, R1 tenemos que buscarlo de otra forma. R1 lo podemos despejar de aquí, que nos quedará igual a R2 menos L sobre 2. Por lo tanto, tendremos 3R2 más R2 menos L sobre 2, que esto es R1. Todo dividido 4. Aquí podemos dividir entre 4 ambos miembros de la igualdad, multiplicar por 4 ambos miembros de la igualdad, entonces este 4 se me va y aquí me quedaría un 2. Entonces operamos y nos quedará 3R2 más R2 será 4R2 menos L sobre 2. Podemos transponer el menos L sobre 2, nos va a quedar sumado hasta L sobre 2, entonces simplemente me dará igual a L. L sobre 2 más L sobre 2 me da L. Esto será igual a 4 por R2. Por lo tanto, L dividido 4, eso será R2, que será la distancia que justamente ha recorrido el hombre sobre el tablón. ¿Te ha gustado el vídeo? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dale ahí al cuadradito rojo y activa las notificaciones y quédate en el canal que te brinda todos los conocimientos que necesitas para aprobar física en la universidad, sabiendo muchísimo además. Gracias.